Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se reconocen los anticipos recibidos en la exportación de mercancías? ¿Se ajustan por la tasa de cambio? ¿Generan ingresos o pasivos? Bueno, los anticipos recibidos es un tema muy interesante porque es uno de los mitos que se inventaron aquí en la NIP en Colombia. Perdóname que lo diga así, pero es que es increíble. Porque aquí hasta en un libro, por ahí me mostraron que está en un libro, donde dice que los anticipos que yo doy, por ejemplo, para comprar una mercancía, un anticipo pagado, por ejemplo, o uno recibido, por ejemplo, que si yo pago un anticipo de inventario, lo tengo que llevar de una vez a la cuenta de inventario. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En ninguna parte de la norma lo dice así. Los anticipos que yo recibo los llevo a un pasivo. Y los que yo entrego los llevo a una especie de cuenta por cobrar no financiera. Es decir, aquí es muy importante que miremos la pantalla que dice, mire, es un mito que los anticipos de inventario vayan directamente a la cuenta de inventario o al gasto, peor aún. La realidad es que se llevan a cuentas por cobrar no financieras, que son los anticipos, es decir, que no se devolverá, a usted no le van a dar el dinero, usted no le devuelven el dinero, pero sí le tienen que entregar un activo. ¿Sí? Eso lo dice la NIC Pymes en el párrafo 18-16 y la NIC 1 en el párrafo 78b, y lo dice también el concepto del Consejo Técnico 2015-140. Y también lo dice la taxonomía de XBRL, y también lo dice la resolución 71 de la DIAN. De manera que los anticipos, mucho cuidado porque con eso hay un mito importantísimo. Entonces, si yo doy un anticipo, lo voy a hacer de los dos lados. Si yo doy un anticipo, por ejemplo, en la pantalla dice cómo lo debo llevar. Supóngase que yo hoy entrego un anticipo a proveedores nacionales o extranjeros. Si yo entrego un anticipo a un proveedor extranjero, eso no se ajusta por diferencia en cambio porque no es un activo financiero, es un activo no financiero. Te puedo suponer, yo entrego un anticipo a un proveedor por 100 millones como está en pantalla. El proveedor, ¿cómo lo debe reconocer? El que lo recibe, como un pasivo. ¿Y yo cómo lo debo reconocer? Como un activo. ¿En qué cuenta? En la cuenta 1330. Así lo dice la norma internacional. Le hace la NI 1, párrafo 78, creo que el D, donde le dice que los anticipos son cuentas por cobrar y la taxonomía le aclara y le dice que son cuentas por cobrar, pero no financieras. Es decir, no le van a devolver la plata, pero si yo le doy un anticipo a un proveedor, pues él me tendrá que entregar la mercancía. Entonces yo lo hago a la tasa de cambio de hoy. Por ejemplo, si la tasa de cambio de hoy está a 4.000 pesos y yo entregué, voy a suponer, $125.000, eso te da 500 millones a tasa de hoy, voy a suponer. Entonces, usted registra 500 millones. O voy a suponer que usted entregó $25.000 y el dólar está a 4.000. ¿Cuánto le da? Le da 100 millones a tasa de hoy, pero no se ajusta al cierre. ¿Por qué no se ajusta al cierre por diferencia en cambio? Porque es que la NIC dice que usted lo que ajusta son los activos y pasivos financieros. Y es claro, en la NIC en que los anticipos no se ajustan por diferencia en cambio. Entonces, en la pantalla dice, el anticipo a proveedores se lleva como efectivo al crédito 100 millones, en el caso que estamos diciendo, y una cuenta por cobrar anticipo a proveedores. Y lo mismo pasa con la publicidad pagada con anticipada, por anticipado, los anticipos, por ejemplo, de obra civil, ¿sí? O para importar una propiedad, planta de equipo, porque por ahí me encontré una empresa que dio un anticipo para importar una maquinaria o para construirla, ¿no? Y entonces alguien les dijo que llevar ese anticipo de una vez a la cuenta 15 o 16 o la que fuera, dependiendo del PUC, del plan de cuentas, a la cuenta de propiedades, planta y equipo. Entonces la empresa dijo, oiga, venga, pero ¿empiezo a depreciar eso de una vez o qué hago con eso? Es que en un libro decía eso. Pues qué pena, pero la NI no dice eso y el mismo Consejo Técnico ha tenido que entrar a aclarar eso. Los anticipos se llevan a una 1330, como usted lo está viendo aquí, y no tiene que ser la 1330, puede ser otra, pero lo que sí es que fiscalmente los anticipos y los pagos anticipados son intangibles, artículo 74, numeral 1 del estatuto, en el sentido en que son derechos de cobro, ¿sí? Son cuentas por cobrar no financieras, y así lo dice también la taxonomía de IUSGAP. Entonces, así se debe reconocer el anticipo y no se ajusta por diferencia en cambio, sino que cuando yo reciba ese inventario, de mi proveedor, traslado el valor de la 1330, lo acredito contra el inventario, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Si fuera el que recibe
el anticipo? Pues el que recibe el anticipo, como lo habíamos visto en un video anterior, pero que por supuesto voy a imprimir aquí nuevamente la pantalla un momentico, ¿sí? Si se trata de un anticipo, para el que lo recibe dice, si yo recibo un anticipo, lo llevo como estoy viendo en pantalla, llevo la 1110 al débito, digamos, recibo un anticipo de 100 millones, y lo llevo al pasivo, aunque haya estado facturado contable y fiscalmente. Eso lo dice el concepto 1250 de 2020 de la DIAN. Y si me lo facturaron, sí, voy a suponer que me dieron un anticipo, que yo fui el que lo recibí. Si me lo facturaron, perdón, si me pidieron la factura para poderme dar el anticipo, de una vez debo contabilizar el IVA. ¿Sí? El anticipo es que lo recibo sin incurrir todavía en los costos, es decir, una entidad pública me solicita una factura de 100 millones para darme un anticipo, pero yo no he incurrido en los costos de la construcción o de la entrega de la mercancía o de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Llevo la retención en la fuente diferida, que eso casi nunca hablamos los contadores de eso. Artículo 161, 21, 25, y esa factura que expido no la llevo al ingreso, sino al pasivo, y la concilio en la hoja 5, campo 7 del formato 2516. Y en el otro periodo, cuando incurren los costos, bajo el anticipo del débito, como está acá, y lo llevo a un ingreso devengado sin factura, porque ya no existe la factura, porque yo incurrí en los costos un año después, entonces lo convierto en ingreso. Y la retención en la fuente me la tomo en el periodo en el que se convierte en ingreso y no en el periodo en el que me la certifican. Sentencia 23558 de 2020, considerando que el ingreso ya no tiene factura, porque ya había sido facturado en el año anterior, y lo llevo a la hoja 5, campo 11 del formato 2516. Y esa es la respuesta para el usuario que plantea la pregunta